Saludos y bienvenidos al tercero y último de esta serie de videos que se está haciendo con el fin de estudiar los circuitos mixtos con resistencia. En el video anterior quedamos en la formación del circuito mixto, como el que vemos acá, que es el mismo que tenemos en el esquema, que tenemos en el diagrama de circuito que presentamos en el primer video, al inicio del primer video, y el cual se resolvió de manera analítica. Ahora se hizo el montaje en la placa o en el protoboard de manera simulada, pero a diferencia de otros simuladores con los que se ha trabajado anteriormente, esta página ofrece una simulación muy realista, ya que podemos utilizar un protoboard como el que tenemos en la realidad, como el que se va a utilizar en la práctica presencial en el laboratorio. Y bueno, ya con esto podemos tener una idea de cómo se hacen las conexiones de resistencias de serie y en paralelo. Entonces vamos ahora a mostrar algo más. Antes de pasar con las mediciones, vamos a mostrar algo más con el circuito. Hasta aquí llegamos a la clase pasada, o el video pasado mejor dicho. Y bueno, en esta parte nosotros no hemos mostrado cómo terminar de cerrar el circuito, porque si nosotros encendemos acá el circuito, por ejemplo, le damos a este botón que está acá que dice iniciar simulación y le damos, no va a pasar nada. Va a decir que va a marcar 50 voltios, 0 amperios. ¿Por qué? Porque por supuesto va a marcar 50 voltios porque eso fue lo que le colocamos allí de voltaje máximo, 50 voltios. Pero al circuito no le va a pasar nada porque a pesar de que la fuente está enviando el voltaje, ese voltaje no está llegando al circuito. ¿Y por qué no llega? Pues porque no hemos conectado los terminales de todo el circuito juntos, no lo hemos conectado al positivo y al negativo. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Nos vamos acá a este orificio que está al lado de la terminal 1 de la primera resistencia, aquí, y lanzamos un cable que vaya hacia este orificio de acá, que cuadra precisamente con la línea donde está conectado el cable positivo. Claro, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el color, colocarlo en rojo. Luego hacemos lo mismo de este lado, aquí en este orificio que está en el terminal 1 de esta resistencia, que es la final. Recuérdense que al ponernos aquí, perdón, acá, ya hemos recorrido todo el circuito. Entonces vamos de aquí, llegamos acá y ahora cambiamos a color negro. Ahora sí, la corriente que va a ofrecer o que va a salir del positivo de esta fuente viene por acá, por el cable rojo, llega aquí, va para este cable, alimenta esta resistencia. Luego aquí en este punto la corriente se divide en una corriente que viene hacia acá y otra corriente que va a alimentar a estas tres. Luego la siguiente corriente, la corriente que viene aquí, que se separó acá en dos, una que va para este lado y una que va para acá abajo, viene en esta dirección y al llegar a este punto se vuelve a recombinar con la corriente que está pasando por esta parte del circuito. Se recomienda aquí para salir acá, pasar por esta resistencia y luego completar el circuito. Entonces aquí tenemos, con esta conexión ya hemos completado el circuito. Vamos ahora a pasar a mostrar los resultados de las mediciones. Entonces vamos a abrir acá, vamos a colocar esto en pantalla completa y empezamos. Bien, aquí tenemos entonces la primera medición. Observen que los cables que cierran el circuito para que la fuente lo alimente no están, porque por supuesto aquí estamos midiendo resistencia. Antes de continuar, vamos a ver un momento al simulador. Aquí está
aquí mostramos lo que es el multímetro. Vamos a sacarlo y colocarlo aquí para que se vea. Ahí está. Vamos a colocarlo acá arriba. Allí. Entonces aquí vemos, este es el multímetro. Al sacarlo vemos que está por defecto colocado en voltaje. Al darle clic aquí, podemos cambiarlo ya sea a amperaje o ya sea a resistencia. Observemos estos tres círculos que tenemos acá. Ahorita está marcado el círculo de medio con la letra V, que es de voltaje. Si marcamos el amperaje, ahora el círculo que está marcado es la A de amperaje. Y si nos vamos aquí de nuevo y marcamos resistencia, entonces se va a marcar aquí la R de resistencia. Entonces vamos a volver aquí, volvemos a colocar pantalla completa. Ok, perfecto. Aquí entonces nosotros observamos que nuestro multímetro está marcado en el círculo de la R, está midiendo resistencia. Nosotros cuando calculamos la resistencia equivalente, acá está, nos dio 18 ohmios. Aquí lo podemos ver, nos dio 18 ohmios. Y entonces, ahora que podemos medir, que hemos medido resistencia, conectándola, fíjense, el cable positivo, el cable rojo a este terminal, el cable negro a este terminal, ya asegurándonos de que todo el circuito está funcionando como uno solo. Estamos viendo que la resistencia equivalente es de 18 ohmios, la resistencia medida. Ahora vamos a empezar a mostrar cómo es la medición de la corriente. Vamos a empezar midiendo la corriente en esta resistencia. Aquí está. La corriente en esta resistencia. Entonces, ¿qué hicimos? Observen que he quitado el cable que conecta la fuente con la primera resistencia para conectar el positivo del amperímetro a la salida de voltaje aquí. También podemos observar aquí que el círculo de medición está marcado en A de amperio o de amperímetro. Y observen que marca 2,78 amperios cuando en la tabla de resultados vemos que la primera corriente, la corriente en la resistencia número 1, aquí, es de 2,77 amperios. Aquí mostramos 2,77 amperios calculado. Mientras que el medido, como lo podemos ver aquí, es de 2,78 amperios. Es decir, que la diferencia es mínima, de 0,01 amperios, es la diferencia. Entonces, pero observen la conexión, ¿no? Es importante que entendamos la conexión, porque si nosotros entendemos la conexión, cómo hacerla, podemos hacer el circuito tranquilamente sin ningún problema. Entonces, vuelvo a repetir, el cable rojo que conectaba esta parte del circuito con la fuente, con el positivo de la fuente, lo he quitado. He conectado en la salida aquí, he conectado el positivo del amperímetro y el negativo del amperímetro lo he colocado en la entrada del terminal 1, aquí, acá, en este punto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la corriente viene aquí, pasa por el rojo por el cable rojo positivo del amperímetro, marca la corriente que va a pasar por ¿dónde? Por esta resistencia. La corriente viene aquí por el negativo y llega a la resistencia. Así hemos medido la corriente en esta resistencia, colocando el amperímetro en serie con la resistencia. Vamos ahora con la segunda resistencia, esta.
la resistencia que está aquí abajo, esta que está acá, esta. ¿Cómo medimos la corriente aquí? Observemos la lámina. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue desconectar esta terminal, esta que vemos aquí, la desconecté de donde estaba. ¿Dónde estaba ya antes? Estaba aquí, en este punto. Entonces, ¿qué hice? La llevé a otro punto, este punto, que si ustedes observan, no está conectado con ninguna resistencia. Este punto que está acá. Si bien este punto está alineado con este, pero este, al estar conectado aquí con el cable gris, este punto que está acá, al estar conectado con el cable gris, cierra el circuito, pero este punto está fuera del circuito. Entonces, aquí puse un pequeño pedazo de cable gris para poder conectar la resistencia a este agujero. En este caso hay que completar el cierre con este pequeño cable, aunque en la realidad, en una situación real, ustedes que ya han visto cómo es una resistencia, han visto que la resistencia tiene estos alambritos acá, pero estos alambres son más largos, y al ser más largos son más flexibles, y no hace falta que tengamos que colocar este cablecito. En la realidad, aquí como el programa limita las terminales de entrada y salida de la resistencia a un pedacito de alambre, hay que hacer esta conexión aparte para poder encajar esta resistencia en este agujero. Y entonces esta terminal sí queda encajada en el agujero que va. Fíjense que está haciendo aquí contacto con el con el con el cable gris que cierra el circuito de este lado. Ahora, el cable rojo del amperímetro viene a la salida de la resistencia número 1, esta. Y el cable negro o el cable negativo va con esta pata que hemos sacado aparte de la resistencia número 2, que es esta de acá. Entonces podemos observar cómo están en serie este amperímetro entre la resistencia número 1 y la resistencia número 2. Ahora aquí sí tuve que cerrar el circuito acá para que la corriente pase por aquí, llegue a la resistencia número 1, pase por el cable rojo positivo, mida la corriente en el amperímetro, y luego esa corriente es la que va a venir por aquí por el cable negativo y va a pasar por la resistencia número 2. Seguimos adelante. En la resistencia número 3 es algo muy parecido a lo que hicimos acá. Quitamos el cable negro de aquí, abrimos el circuito por acá, conectamos el rojo, el positivo del amperímetro, lo conectamos con la resistencia, y el cable negro va directamente a la salida de la fuente, al negativo. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente que viene por acá, una vez que se ha vuelto a reunir aquí, llega, pasa por la resistencia, marca el valor de corriente, sigue al negativo del perímetro y pasa al negativo de la fuente y se cierra el circuito. Una cosa que no hablé es que acá, fíjense el valor de corriente en el segundo resistor es de 2.08, y a nosotros en la tabla de resultados nos dio 2.07. Aquí lo pueden ver, ya se lo voy a mostrar. Aquí está, aquí lo pueden ver. 2.07 amperios la corriente en la resistencia número 2. Bien, seguimos. Y en la resistencia número 3, la corriente 2.78, igual que en la resistencia 1. Recordemos que esta resistencia, esta y esta, al estar en serie, tiene la misma corriente. Bueno, esta no, porque recordemos que esta va a estar en combinación con este grupo, ¿no? Pero esta resistencia y esta sí tienen la misma corriente. Y al momento de calcularse, esta se calculó en 2.77, igual que esta. Vamos ahora a medir la corriente en esta resistencia. Aquí la tenemos. Igual que como hicimos acá. Soltamos esta entrada
de la resistencia, la soltamos y la conectamos a este agujero que está aquí, el cual no es un agujero que esté alineado con ninguna conexión. Eso es importante. Este agujero donde nosotros vamos a encajar esta pata de la resistencia está en un agujero que no está alineado o no está conectado o no está unido en conexión a ninguno de los elementos del circuito. Y como dije anteriormente, acá tuve que completar con un cable gris la conexión de aquí a aquí, porque esta patita de la resistencia que la pone el simulador la pone muy corta. En el experimento original en vivo, la pata de la resistencia es más larga y por lo tanto no es necesario que añadamos algún otro cable para poder conectarla. Es la misma pata que va a llegar aquí. Entonces el rojo del amperímetro va a estar conectado aquí a la salida. Acuérdense que este es un nodo. La corriente llega aquí y se divide. Una parte pasa por aquí y la otra parte pasa por acá. Ya sabemos que la corriente aquí, la corriente que viene de aquí para abajo, es de 2.08 amperios según la medición. Y la otra corriente que queda, fíjense, 694 miliamperios. Y en los cálculos que se hicieron arriba, acá, 690 miliamperios fue calculado. Es decir, la incertidumbre está en el último decimal, que aquí nos dio 0 y en la medición da un 4. Pero en general el resultado es correcto en cuanto a lo que tiene que ver con la medición. 0.690 o 690 miliamperios, mientras que en la medida nos está dando 694 miliamperios. Acá lo podemos observar, aquí 694 miliamperios. Y hagamos el recorrido. La corriente sale del positivo, de la fuente, sube, pasa por acá, llega a la primera resistencia. Al salir aquí se divide la corriente, parte de la corriente viene aquí, pasa por acá, 2.08 miliamperios, y la otra parte pasa por acá, 694 miliamperios. Es la corriente que recibe esta resistencia. La misma corriente que recibirá esta resistencia, la misma corriente que recibirá esta resistencia. Esta resistencia recibe la misma corriente. Sin embargo, lo vamos a mostrar, lo vamos a medir. Acá está. La corriente que pasa por esta resistencia, una vez que medimos la corriente aquí, la volvemos a acomodar como estaba. Miren, la volvemos a acomodar como estaba, igualito. Entonces, la que vamos a sacar es esta. La vamos a desconectar, la vamos a sacar. Ella estaba colocada aquí. Fíjense que la otra patica sí está donde debe estar en su conexión. La que estamos sacando es esta, la primera terminal. La sacamos y entonces conectamos a un agujero que no esté alineado con ninguna de las resistencias aquí. Yo cogí lo coloqué aquí. Entonces el cable rojo del amperímetro está en la terminal de salida de la resistencia número 4. Esta es la resistencia número 4 y esta es la número 5. El cable negro, que es el de negativo, está cerrando aquí en la primera terminal o en la entrada de la resistencia número 5, que es esta. Entonces veamos la corriente. Viene aquí, pasa por aquí, llega a la primera resistencia, se divide 0.69 o 0.690 o 0.694 amperios pasan hacia acá y para acá 2.08 amperios o 2.07 en lo que nosotros calculamos. Pasa por esta. Cuando, ok, sigamos acá. 0.69 amperios o 0.690 amperios. Llega a esta resistencia, la misma corriente. Sale de aquí, pasa por aquí, lee 694 miliamperios, pasa por el negativo y esa es la corriente que va a circular por esta.
Veamos la otra, la última, bueno, la penúltima que vamos a medir. Aquí. La resistencia número 5 la volvemos a colocar en su lugar. Y la resistencia número 6, esta, su segunda pata, su segunda conexión queda como está. Sacamos la primera, la conectamos en un agujero donde no haya conexión con las demás resistencias. El cable rojo, la entrada, va a estar en la entrada o en la salida, mejor dicho, de la resistencia número 5, y el cable negro va a estar en la entrada de la resistencia 6. La corriente de 0,69 o 0,690 amperios que pasa por aquí, sigue por aquí, agarra esta ruta, pasa por el amperímetro, sigue por aquí y llega a la resistencia esta que está acá. Finalmente, la corriente de 0,69, 0,690 o 0,694 miliamperios, como lo queramos llamar, viene y pasa aquí, llega acá, pasa por el cable gris, este que tenemos aquí, y al llegar a este punto se vuelve a sumar con la de 2.08 amperios que está saliendo aquí. Entonces llega a este punto y al llegar aquí vuelve a ser 2.77 o 2.78 como dice acá, amperios. Y se termina el recorrido. Así es como se mide en un circuito como este, y en un circuito real también se mide igual la corriente en este circuito. Ahora vamos a proceder a mostrar cómo se mide el voltaje, el cual es más fácil de hacer en la medición que con resistencia, y por eso yo lo hice así. Aquí primero estoy midiendo el voltaje total. Fíjense que está todo el circuito conectado como antes, el cable rojo que va a la fuente y el cable negro que va al negativo de la fuente, y al poner el voltímetro, fíjense que aquí está marcando la V de voltios aquí. Al colocarlo en paralelo con estas dos resistencias, me está marcando los 50 voltios que tiene que haber en todo el circuito. Ahora vamos por partes, fíjense. Aquí coloqué todos los varios voltímetros, este y este, porque, vuelvo y repito, al ser que van en paralelo, no hay que soltar la resistencia para poner un cable en una pata y la otra en la pata del otro, no hace falta, sino que las puntas va en una pata, en la positiva el rojo, en la negativa en el negro. En este de aquí, en este de aquí, en este y en este de acá. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, en la resistencia 1 el voltaje es de 27.8. Aquí vemos que el 27.7 el voltaje en la primera resistencia. En la resistencia número 2 el voltaje es de 16.62. En la resistencia 3, 5,54. En la resistencia 4, 3,46. En la resistencia 5, 4,83. Y en la resistencia 6, 8,28. Entonces veamos rápidamente las mediciones en las demás resistencias. 27,8 en voltios en la resistencia número 1, en la número 2, 16,7, en la número 3, 5,56, en la número 4, 3,47, en la número 5, 4,86 y en la número 6, 8,33. Entonces vemos que todos los valores medidos están, pero encima prácticamente de los valores calculados, lo cual nos está mostrando que las mediciones hechas en el simulador, un simulador que es muy real, más real que otros que se han utilizado para hacer lo mismo. Hemos visto entonces cómo los valores coinciden prácticamente, y ahí nos podemos dar cuenta, y cuando vamos a llevar esto a una situación real ya tenemos una mejor idea de cómo hacerlo, porque si nosotros tenemos esto y guardamos las imágenes así como las tenemos acá, cuando vamos a hacer, por ejemplo, si queremos reproducir este mismo circuito de forma real, lo podemos hacer, y las mediciones ya sabremos cómo hacerla
va a ser más rápido, va a ser más efectivo, va a tener menos riesgo a que se dañe un componente porque ya sabemos que sí va a aguantar la corriente y el voltaje y todo eso. Entonces, hasta aquí llegamos con esta serie de videos, el tercer video. Este salió un poco más largo, pues porque aquí estamos mostrando todas las mediciones y cómo hacerlas, ¿no? Ahora lo que nos queda es hacer esto en la realidad, aunque por supuesto este circuito, que es un poquito, no es muy difícil de trabajar, son cero resistencia, pero en la práctica que vamos a hacer, como estamos aprendiendo a hacer esta cosa, lo vamos a hacer un poco más básico para que lo hagamos más rápido, pues, y podamos hacer bien las mediciones. Bueno, con esto entonces cerramos la serie de videos, esperando que sea del agrado de ustedes y que la información que se brinda aquí sea muy útil para su formación en la carrera. Bueno, hasta la próxima.